ser capaz de construir lo que tu imaginación te está aportando en ese momento. Y para construir eso y que tenga un resultado, tienes que tener talento. El mar, cuando se retira en la arena, si te fijas, las formas que deja son árboles, o sea, la naturaleza dibujando naturaleza, y eso me parece muy poético. Esa idea de retirarse, de trabajar de manera no cuadriculada, sino como ondulada, suave. Tienes que tener una capacidad de sufrimiento bastante grande. Como mola que a xente valore o que faz a través dunha mistura de outro tipo de músicas, non? Pois eu creo que é moi potente tamén reinventarse, non? De poder coller isto de atrás e isto de agora. O feito de que a xente non se escoite, pois fai que se dea de conta, por fin, non? Que deixe a un lado esos prexuizos e que diga, pois hai sentimento nesta música, hai conexión. La parte emocional y la parte realmente que toca el alma humana, yo creo que es esa. Sí, es un esfuerzo extraordinario, pero no es físico, es un esfuerzo psíquico, es un esfuerzo de enseñar partes que tú las tienes para ti sola y las estás enseñando. Entonces a veces hay gente que es capaz de captar eso que está ahí. Eso que tú quisiste o esa parte de ti. No todo el mundo. Entonces, cuando son capaces de captar esto y te hacen las preguntas y se acercan a ti, entonces te sientes bien, ¿no?